pasar a la palabra, os voy a pedir que rápidamente todos saquéis vuestros móviles y lo pongáis en modo silencio o en modo vibración, por favor. Más que nada, no por respeto a mí, no por respeto a la persona que está compartiendo la palabra, sino por respeto a la palabra del Señor. El Señor hoy quiere hablarte y no permitas que nada te quite la atención. Entonces, por favor, hacerlo. Como suene algún móvil, voy a dar permiso a los de media que haga una foto y luego tendréis que hacer una ofrenda especial. Verás cómo así todos respetamos el ponerle en silencio. Bueno, pues hoy quiero hablaros de un tema que nació en mi corazón hace unas semana y pico, y fue porque estaba hablando con una persona con la que tengo bastante confianza, ella conmigo. Y bueno, ella me comentaba en varias ocasiones, ya la había escuchado decir que en cierto modo había llegado a un acuerdo con Dios. Esa persona en varias ocasiones en su vida le había dicho: mira, Señor, si tú me das esto, si tú metes tu intervención en este tema, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. En ningún momento ella me comentó lo que ella había prometido a Dios, pero sí algunas cosas que ella había pedido, ¿no? Una fue que el Señor sanase a su hija, estaba en una situación un poco complicada, y yo que la conozco, intuyo que lo que ella prometió fue: mira, si tú sanas a mi hija, no me voy a apartar de tus caminos, porque en ese tiempo estaba un poquito fría, ¿no? Esta semana la volví a ver, volví a hablar con ella y me dice: ¿sabes qué? He tenido un conflicto en el ministerio donde estoy sirviendo, pero le he dicho al Señor que si Él mete su mano, que si Él interviene y concede que yo vuelva a estar en el ministerio, nunca voy a dejar de servir. Y cuando una persona hace un acuerdo con alguien, pide algo que quiere, ¿verdad? Pero también promete hacer algo o dar algo a cambio, ¿no? Y en ningún momento voy a entrar en si esto es correcto o no. No voy a entrar ahí, pero sí me llamó la atención que muchas veces prometemos, sobre todo a Dios, cosas que por norma son obligaciones nuestras. Es como el niño que dice: mira, papá, si me das una chuche me lavo los dientes. Papá, si me das un chocolate me como la verdura que has hecho. Es tu obligación de hacerlo. Y sin embargo, llegamos o intentamos llegar a acuerdos con Dios que son injustos. Siendo sinceros, somos injustos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a cumplir el 100% de su parte. Y nosotros posiblemente, aunque sea nuestra obligación, solamente cumplamos con un porcentaje o ni siquiera lo cumplamos. Y el tema de hoy, quiero hablar algo que son las consecuencias que puede conllevar el hacer una promesa. El título de la predicación es Ecos de las promesas. ¿Por qué ecos? Porque son palabras vacías. Ahí se queda, ¿verdad? Y vamos a ver algunas consecuencias. La predicación va a ser rápida, cortita, pero quiero que prestéis atención. Primera consecuencia: provocas daño. Segunda consecuencia: hay una vergüenza profunda. Número 3, hay una frustración. 4, autoexigencia y compensación. Y 5, autocastigo y condenación. Vamos a verlo más adelante, no os preocupéis. Quiero contaros otro caso, perdón, de un matrimonio muy amigo nuestro, que lo conocemos bastante bien. Y el hombre en varias ocasiones le había hecho promesas a su esposa, promesas que del día a día, ¿no? Y en una ocasión le había prometido: mira,
¿sabes qué? Voy a sacar un día a la semana, solamente un día a la semana, dedicarnos tiempo juntos, vamos a pasear, vamos a dedicarnos un tiempo. Y con el ajetreo del día a día, con los quehaceres, con el cansancio, no se cumple, no se cumplió. La persona que salió dañada fue su esposa, ¿verdad? Provocó daño. La vergüenza profunda, él se sintió avergonzado al ver que no fue capaz de cumplir la promesa que le había prometido a su esposa. Entró en una frustración. Como hombre se frustró. Se sentía mal como esposo. Número 4, autoexigencia y compensación. Él se autoexigía e intentó compensar el daño provocado. ¿Y cómo lo hizo? Prometiendo promesas aún más grandes. Mira, no solamente vamos a pasar un día a la semana juntos, vamos a sacar tiempo, sino que todos los días vamos a orar juntos. Una vez al mes vamos a ir al cine, a cenar, a lo que tú quieras para desconectar y no entrar en la rutina. Y una vez más falló. La esposa me comentaba que cuando su esposo le hizo todas esas grandes promesas, ella sabía que iba a fallar. En cierto modo iba a fallar, pero sin embargo ella decidió dar la oportunidad porque le amaba. Así Dios también hace con nosotros. Nosotros le prometemos grandes cosas. No las cumplimos, pero Él aún así va a cumplir su parte. Cuando el esposo fue consciente de esto, pues nuevamente volvió a caer en una rueda que vamos a proyectar ahí. Quiero que la proyectéis. Y es un círculo vicioso en el que podemos caer cuando hacemos una promesa que no podemos llevar a cabo. Hacemos la promesa que es rota porque no se lleva a cabo. Entramos en una vergüenza, en una frustración. Intentamos compensar y finalmente nos autoexigimos y nos condenamos. El esposo llega un momento que dice, mira, no te puedo exigir nada. Me da vergüenza mirarte. Y todos hemos hecho promesas alguna vez a alguien y no hemos sido capaces de cumplirlas. Y entramos en esta rueda. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho promesas a Dios y tampoco hemos sido capaces de cumplir? Y hemos entrado también en esa rueda. Y cuando hemos llegado a la condenación, nos hemos escondido de la mirada del Señor. Quiero hablar de una historia que está reflejada en Marcos 14, 12. No van a salir los versículos ahí, pero los voy a estar diciendo y leyendo. Esta historia comienza un día muy especial para Jesús. Es la última cena. La última cena de Jesús con sus amigos, con sus discípulos, con aquellos que había compartido tiempo durante 3 años. 3 años donde había enseñado maravillas, donde había hecho partícipe a los discípulos de muchos milagros, donde compartió comida, bebida, bailó, muchos momentos. Imagino a Jesús compartiendo largas y largas charlas a la luz de una candela, como dicen los cordobeses, hablando con ellos, donde compartió momentos de alegría, de risa, pero también mucho de tristeza. Y Jesús sabía que era la última cena con ellos.
estaba entristecido. Y no solamente porque sabía que era la última comida, sino porque sabía que unas horas más tarde él pasaría por el dolor más horrible de la historia. Y cuando digo el dolor, no me refiero a los azotes, no me refiero a los insultos que él sufrió, sino el peso del pecado tuyo y mío. En el versículo 27 dice: en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Imagino aquí a Jesús entristecido, como he dicho, porque eran sus amigos, eran sus cercanos, era con quien había compartido todo durante esos 3 años. Era su equipo de trabajo, su dream team, ¿no? Como decimos aquí en Oasis. Y imagino a Jesús diciendo: mirad, chicos, una despedida bastante dura para él, seguro. Mirad, chicos, esta es la última cena que voy a tener con vosotros. Van a venir a por mí, me van a apresar. ¿Y sabéis qué? Todos vosotros me vais a abandonar. A veces pensamos que Jesús, como es el Hijo de Dios, no tenía sentimientos, ¿no? Yo me lo imagino ahí con el corazón un poquito roto, pensando: mis amigos me van a dejar. Aunque él sabía lo que iba a pasar, estaba exento de pasar por ese dolor. Y en el versículo 27 Jesús está diciendo: cuando vengan a por mí, mira, todos vosotros vais a salir corriendo. Me vais a dejar solo ante el peligro. Pero en el versículo 29, con el versículo 29, ahí va la promesa no cumplida. Pedro le dijo: aunque te abandonen, yo jamás lo haré. Jamás te abandonaré. Pedro, el amigo de Jesús, el listo del grupo, el discípulo número 1, me lo imagino bien puesto, con su orgullo bien alzado. Mira, Jesús, estos te abandonarán, pero yo Jesús, yo Pedro, yo jamás, te prometo que yo jamás te abandonaré. Mira, Jesús, tú eres el maestro, tú lo sabes todo, pero es que yo creo que en esto te estás equivocando. Yo no te voy a abandonar, te lo prometo, Señor. En el versículo 30 dice Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Aquí imagino a Jesús: mira, Pedro, que no lo has entendido bien, chiquito, que tú serás el number 1 y quizás yo el maestro, que me he equivocado, pero tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, y lo estoy diciendo bien clarito. Cuando digo todos, son todos. Y tú, el primero. ¿Qué hizo aquí Pedro? Agrandar su promesa. En el versículo 31 dice: no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. No solamente promete no abandonarle, sino que ahora está diciendo: jamás te negaré. El versículo acaba diciendo que todos los demás juraron lo mismo. Y si seguimos leyendo el capítulo, veréis que 1 hora más tarde Jesús y sus discípulos estaban en Getsemaní. Judas lo traiciona y Jesús
en una emboscada, es capturado, ¿no?, por los guardas del sumo sacerdote. ¿Y sabéis qué pasaron con los discípulos? Que todos salieron corriendo, incluido Pedro, aquel que prometió no negarle, aquel que prometió no abandonarle. Este dato no lo dice la Biblia, pero yo imagino quién iría el primero corriendo. El primero de todos, seguramente que Pedro, el primerito. Pero Pedro en su carrera llega un momento que se para y dice: párate, Pedro. ¿Dónde vas? Que vas a quedar como un cagón, que vas a quedar como un cobarde. Párate. Has dicho que no le vas a abandonar. Y Pedro, dice la palabra, que sigue de lejos a Jesús. En el versículo 54 y 55 dice la palabra que Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos y se quedó en el patio de la casa. Se sentó junto a los guardias para calentarse en una fogata. Jesús, mientras dentro de la casa, era interrogado por el sumo sacerdote y los maestros de la ley. Y dice la palabra que Jesús estaba de rodillas. Le estaban interrogando. Y solamente porque él confesó ser el Hijo de Dios, empezó a recibir golpes, insultos. Y los maestros de la ley decían: es culpable, merece morir. Imagina a Pedro en este instante, en ese patio, escuchando esas voces y escuchando esos golpes. Qué vergüenza sentiría. Porque rompió su promesa. En el versículo 66 dice: mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una sirvienta que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó. Lo negó y dijo: no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. Y en ese mismo instante, ¿sabéis qué pasó? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? Cantó un gallo. Versículo 69. Voy a leer hasta el 71. Cuando la sirvienta vio que Pedro estaba parado allí, comenzó a decirle a los otros: no hay duda que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro, ¿qué hizo? Nuevamente lo negó otra vez. Vuelven a preguntarle a Pedro y él juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre, no sé de qué hablan. Y pasó nuevamente. ¿Qué quiere que? Cantó el gallo. Dice la palabra que de repente las palabras de Jesús pasaron por la mente de Pedro antes de que el gallo cante 2 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro se echó a llorar. Pedro fue consciente de que había fallado a la promesa. Imagino que tenía una vergüenza tremenda. Entró en la rueda del autocastigo. No lo dice la palabra, pero imagino cuando sacaron a Jesús de la casa del sumo sacerdote. Imagino que iría todo ensangrentado de los golpes recibidos para llevarlo frente a Pilato. Y imagino a Pedro escondido mirando a Jesús.
Y si en algún momento Jesús miró a Pedro, Pedro agacharía la cabeza de la vergüenza que tenía. No sería capaz ni de levantar su rostro. Hoy te pregunto a ti, ¿cuántas veces has prometido esto mismo al Señor? Señor, yo no te voy a negar. Nunca, jamás, Señor. Y sin embargo no eres capaz de hablar de Él en tu trabajo. No eres capaz de hablar de Él en tu instituto. Es más, estoy segura que si en algún momento os han preguntado, oye, ¿tú eres cristiano? Oye, ¿tú eres algo diferente? Has escurrido el bulto y has cambiado incluso de tema de conversación. ¿Cuántas veces has dicho, Señor, yo contigo hasta la muerte? Sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos dejado de lado? Porque cuando tú decides quedarte en casa viendo una película de Netflix y no venir a la iglesia, lo estás dejando de lado. No te dejes engañar. ¿Cuántas veces la has dejado de lado cuando estás teniendo una relación que no es correcta delante de Dios y estás priorizando eso? ¿Cuántas veces has dejado a Dios de lado por mantener un vicio porque no quieres cambiar esa actitud? ¿Cuántas veces has hecho la promesa, Señor, este año voy a hacer un máster de teología, voy a leer la Biblia todos los días? Y llega diciembre y no has pasado de números. ¿Es cierto o no? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, te prometo que desde hoy voy a empezar a pasar tiempos de intimidad contigo, tiempos de oración, de ayuno, y lo único que ha salido de tu boca ha sido gracias, Señor, por los alimentos, y a veces ni eso, porque el hambre te puede? ¿Cuántas veces has salido a un llamado para cambiar algo de tu vida, algo que falla, un pecado, y sigues en las mismas? Y de repente, kikiriki, nos suena el canto del gallo. Venimos a la presencia del Señor y no somos capaces de mirarle a los ojos. Nos escondemos de su mirada y nos autocastigamos y nos condenamos. ¿Y sabéis cómo lo hacemos? Escondiéndonos de Él, apartándonos de Él. Señor, yo ya no soy digno de tu presencia. No voy a ir a la iglesia hasta que en mí haya un cambio. Señor, yo ya no voy a participar en la Santa Cena. Hasta que en mi vida no haya santidad, yo no voy a participar. Pastores, no vamos a servir en ningún área de la iglesia hasta que mi vida esté correcta delante de Dios. ¿Qué fallo cometemos así? Alejándonos del Señor. Más adelante vemos que Jesús fue crucificado, pero resucitó, ¿verdad? Pedro se alejó de la mirada de Jesús. Si se sigue leyendo para adelante los evangelios, Pedro vuelve a hacer lo que hacía antes, pescar, lo que él sabía hacer, donde se sentía cómodo. Volvió a su vida pasada, no a lo que Dios le había llamado. En Juan 21 narra que los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea, y en Juan 21:7 dice: entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: mira, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque él se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los demás discípulos volvieron en la barca. Imagino aquí a Pedro cuando le dicen: mira,
es el Señor. Se emocionaría de verle, pero estoy segura que en su interior, mientras él nadaba hacia la orilla, en su cabeza empezaría a pensar: Pedro, ¿ahora qué le vas a decir? ¿Ahora cómo te vas a presentar delante de él si le has fallado? Si le prometiste no negarle, si le prometiste no fallarle y lo has hecho, me va a rechazar. Porque él escuchó cantar el gallo como lo escuché yo. Él sabe que yo lo negué. Seguro que me rechaza. Sin embargo, en el versículo 9 dice: cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado. Qué bueno es el Señor. Les tenía preparado el desayuno. De nuevo una comida de Jesús con sus discípulos. Nuevamente sentados juntos. Pero esta comida es diferente. Voy a leer los versículos del 15 al 17 y dice así: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagino aquí a Pedro entre dientes diciendo: sí, Señor. Contestó Pedro: tú sabes que te quiero. Le daría temor confirmar esto después de lo que él había hecho. Le daría incluso vergüenza diciendo: Pedro, cuidadito con lo que dices. No confiaría ni en él mismo. Y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Él le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: Señor, tú conoces todo. Así como sabías cuando te iba a negar, no te puedo engañar esta vez. Claro que te quiero, Pedro. O sea, Jesús, claro que te quiero. A Pedro le dolió que Jesús le preguntase por tercera vez. Temía que Jesús no le creyera. Jesús aquí lo que estaba haciendo, estaba intentando revelarle a Pedro el Evangelio. No sé cuántas veces le has hecho promesas al Señor. Ni sé cuántas veces te ha cantado el gallo. Pero estoy segura que si hoy decides nuevamente retomar esas promesas, el Señor se va a sentar contigo a la mesa. Va a comer contigo y no va a tener en cuenta las veces que le has fallado. Voy a pedirte ahí donde estás que cierres tus ojos. En esta mañana, así como Jesús le preguntó a Pedro, te está preguntando a ti: ¿me amas? Si me amas, cumple tus promesas. ¿Me amas?
Si me amas, cumple con tu llamado. Como he dicho, Jesús estaba intentando revelarle a Pedro el Evangelio, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la intimidad con el Espíritu Santo. Eso mismo quiere revelarte a ti. En esta mañana el Señor te está diciendo, nuestra relación no se basa en lo que tú me puedes dar, no se basa en tus promesas. Nuestra relación se basa en el amor que yo siento por ti. Se basa en las promesas que yo tengo para ti y las que te he dado. Yo soy fiel y mis promesas también lo son. No me equivoqué cuando te elegí. Sal de tu escondite, no te escondas de mi mirada y restaura tu altar. Restaura tu lugar de intimidad, de adoración conmigo. Vuelve a sentarte conmigo a la mesa. Quiero charlar contigo. Estoy segura que Pedro se arrepintió de haber roto la promesa que hizo a Jesús. Cuando dice la palabra que él lloró, estoy segurísima que en su vida hubo un arrepentimiento. Y arrepentirse no es llorar, no es quebrantarse, no es sentirte mal. Arrepentirse es un cambio de mente. En el griego se usa la palabra metanoia, que es traducido cambio de mente, transformación de pensamiento. Un verdadero arrepentimiento requiere cambio. A veces hemos fallado una y otra vez y hemos tomado decisiones que nos han llevado a ir lejos de Dios, lejos de la casa de nuestro Padre, y pensamos que Él no va a querer volver a sentarse con nosotros en la mesa, que no encontraremos perdón. Pero te digo que hoy papá te espera con los brazos abiertos. Te invito que como Job, no solamente de oídas escuches a Dios, sino que abras tus ojos y puedas verlo realmente.